Muy bien, queridos amigos, el gusto de saludarlos, de desearles feliz primavera, este 21 de septiembre, soleado que nos ha tocado para llevar adelante este tercer encuentro vinculado con el programa Letras y Músicas de Rawson, que el Consejo Deliberante ha puesto en marcha y que nos ha permitido hasta el momento reunirnos con poetas, con músicos. Y hoy lo vamos a hacer con un investigador, un licenciado en Historia, ex concejal mandato cumplido en esta ciudad, como es el profesor Leonardo Javier de Vela, que está aquí acompañándonos. Les pido un fuerte aplauso para él. Y bueno, agradecemos la participación del presidente del Consejo Deliberante, de los amigos que integran la presidencia del Consejo, y particularmente la presencia de Nicolás Alarcón y Luis Susmel, que son integrantes de la Biblioteca Popular Soldado Caído Simón Antieco, que están aquí especialmente invitados porque dentro de lo que es el desarrollo de esta propuesta, Leonardo tiene como costumbre donar ejemplares de su libro. Es un libro surgido de su trabajo de investigación para precisamente llegar a su licenciatura, y con buen tino, como un gesto de retribución de él como estudiante, precisamente va a donar 2 ejemplares para la biblioteca, y también nos va a hacer un presente del Consejo Deliberante con un ejemplar para nuestra biblioteca de aquí del Consejo Deliberante. Así que Leonardo Javier, muchas gracias y bienvenido, y te comenzamos a escuchar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero es un honor que me hayan invitado. La verdad que para mí es importante siempre tener ámbitos de divulgación histórica, inclusive sobre todo de la historia local, ¿no? Que tiene repercusiones, que ha tenido repercusiones regionales, nacionales y también internacionales. Es realmente significativo también poder estar en que institucionalmente se promueva la participación y la divulgación de los artistas. Yo no soy artista, soy del caso de investigación histórica, pero bueno, también surge porque cuando me tocó, simplemente voy a decir, entre el 2003 y 2007, se cumplieron los 20, y acá para mí es un doble honor, me acordé de algo que no compartimos hace que estén el Centro de Veteranos de Guerra, porque allá en el 2005 se cumplían, en realidad en el 2007 se iban a cumplir los 25 años de Malvinas, y desde aquí, junto con aquel tiempo presidente del Centro de Veteranos, que hoy ya no está con nosotros, surgió la idea, me decía, necesito guardar el testimonio de mis compañeros. Y surgió la idea del cortometraje Malvinas 25 años de silencio. Salió aquí en un despacho de acá adentro esa idea, y bueno, ahí se conectó, y a través del Inca y demás, hoy se puede ver hasta en Canal Encuentro, en las salas, ha sido hasta premiado internacionalmente. Quiero decir que cuando todas las partes confluyen, siempre hay posibilidades de crecer. De eso se trató mi investigación sobre las mujeres galesas. Tratar de crecer un poquito en cómo reinterpretar la historia de nuestro lugar a través del esfuerzo de aquellos que por ahí no están siempre visibles, ¿no? A ver, nosotros todos convenimos, y si quieren lo haríamos como ejercicio, sí, adelante, los nombres de las calles, ¿no? Y si ponemos nombres de las calles, varones vamos a tener de Lewis Jones, Ricardo Berwin, Long John Parry, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué? Porque este es un ejercicio que hemos tenido durante el tiempo de reconocer la actividad masculina como algo fuerte y la actividad femenina como algo débil, ¿sí? Siempre fue ese binomio, se planteó. Pero esto tiene una explicación, y ahí es donde apuntó el libro. Resulta que, yo les cuento cómo surgió brevemente. En el 2009, ustedes se acuerdan, tras la
resolución 125 del campo con respecto a las retenciones. Hubo movida, el famoso voto no positivo del vicepresidente, ¿no? Y entonces hubo una movida. Entonces yo había estudiado economía, había estudiado la cuestión de la agricultura, los dueños, pero siempre con una visión pampeana, porque la producción de textos de investigación se hacía desde la pampa húmeda. Entonces siempre te explicaban qué era un chacarero y cómo se configuraba la sociedad rural y cómo la CRA, ¿se acuerdan? La Confederación Rural Argentina, y cómo lo había surgido el radicalismo, pero siempre desde la pampa húmeda. Entonces mi pregunta era, ¿qué era un chacarero galés? Claro. Yo quería explicar, para producir algo, yo estaba en la universidad y necesitaba hacer la tesis, y digo, yo quiero producir algo que sirva como herramienta para armar categorías. Entonces dije, ¿qué era un chacarero galés? Por suerte, alguien inventó Internet y no tenía que ir hasta ni a Buenos Aires, ni mucho menos ir hasta Gales, para empezar a poder, permítanme el término, chusmear, fotografías, buscar algunas bibliotecas digitales con reservorios, con fotografías, cartas y demás. Pero había un problema, yo no hablaba galés, no hablo galés, ahora solo aprendí a decir Teisenbach, que son unas tortitas riquísimas así, de tanto que me invitaban algunos para charlar. Quiero decir, entonces, buscando fotografías, en algún lugar encontré que... ¿El arquetipo chacarero? No. Había fotos de hombres, muchos. Había hombres... A ver, están en el libro, no es que se los estoy vendiendo, que como dicen los de Luthier, que pueden adquirir en el hall del teatro. Claro. No solamente están en el libro, sino que están en cualquier reservorio. Pueden visitar, los invito, al Museo de Historia Regional de Gaiman, el Museo Pueblo de Luis de Trelew. Aquí en el Museo Salesiano hay fotos. Siempre estamos, mayormente cuando se muestra el campo, la segadora o la trilladora y los hombres parados, y no se ve, no hay mujeres, o empiezan a haber mujeres con los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué encontré yo? Una foto de una portada que decía, estaba todo en galés y abajo en castellano, compilado para mujeres de la colonia, orden de la familia, organización familiar e influencia de la madre en la familia, y Bravo, 1892. ¿Sí? Y Bravo es el periódico creado por Lewis Young a partir de 1891. El Draford, algo así. El Draford, acá tenemos una de las traducciones. Ajá. Entonces, está todo así porque está trabajado, ¿no? Porque está contrarrayado. Entonces, el tema es así. La pregunta fue, ¿qué pasa en la colonia? ¿Qué está pasando en la colonia? Que hay que poner orden en la familia y organización familiar. Claro. Si hay que Entonces, poner orden, dijiste... acá hay algo que no está bien. Claro. O quiénes son los que quieren poner orden, hacia quiénes, quiénes están desordenados, qué está pasando. Bien, y todo el texto y todo el portal en galés. Resulta que, como les dije, fue publicado, decía 1892. Voy a ir haciendo más corto. Averigüé, fui a Gaiman y lo encontré, y está en el archivo también de la provincia, digitalizado, en el periódico Hidráulico en contratapa. Pero además fue publicado en modo de librito en junio de 1892 y en agosto de 1892. La investigación durante estos 10 años llegó a asegurarles que es el único libro publicado 3 veces. Miren si es muy importante. Una en forma de fascículos y 2 veces en forma de compendio. Entonces, acá hay algo importante que se quiere llegar a las mujeres, ¿no? Para mujeres de la colonia. Resulta que el texto de esa foto tenía unas marcas en tinta china que aclaraba al lado de Lynette Morgan, que era una de las autoras, y al lado de Mrs. T. Williams Callaghan, su verdadero nombre era Mary Jones, que era hermana de Richard Jones Berwick. Bien. Y voy a hablar de esto, acá me paro un cachito, porque esas dos personas, Lynette Morgan Jones, que es la hija de Lewis Young, y Mary Jones, eran vecinas de acá de Rawson. Es decir, en donde se conoce como Platt Head, donde hoy vive la querida Nadine Laporte, ahí estaba la casa de Lewis Young. Claro. Y la chacra pegada era la de Thomas Williams,
Mr. T. Williams, porque las mujeres perdían, una vez casadas, perdían su condición, su nombre de soltera y pasaban a ser la mujer de para siempre. Para esa época para esa época era así. Entonces, Mary Jones eran casas contiguas. Es decir, que lo que yo les voy a contar acá fue elaborado en Rawson. Bueno, déjame hacer la siguiente pausa. Parte de lo que dice Leo, la casa de Lewis Jones, para por ahí aquellos que no lo tienen muy registrado, vos entrás como para la chacra del Mesón, en la ruta 7, sobre la izquierda está precisamente esa casa, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, en realidad está los cimientos porque se lo llevó la inundación, ¿no? La inundación de 1899 y después de ahí ya se mudaron Lewis Jones se mudó a lo que fue la escuela de señoritas y donde funcionó después la sede del Hidrao, entre otros, ¿no? Bueno, vayamos a la parte no escrita de Galesas. Vos encontrás eso, decís, ¿qué es esto? Obviamente lo mirás con ojos contemporáneos, ¿no? Seguramente habrás hecho una proyección. Lo primero que te imaginaste de ¿qué fue? Estas son recomendaciones, estas son sugerencias, esto es una propuesta. ¿Cómo lo tomaste al principio? La pregunta, al principio que me dije, ¿esto de dónde surgió? Claro. O sea, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? Y entonces busqué, hablo 1892 la publicación, y busqué y me di cuenta que a través del Drabon, que en 1891 los dos primeros textos van por el Steywood de 1891. ¿Eran obras culturales? Obras que concursaron. Ah. La ganadora es Esther Emmer, que es una maestra que solamente estuvo 14 meses acá, y que escribe y es la premiada. El Leonard Morgan concursa, no es la premiada, pero también, como el padre tiene el dueño de la imprenta, puede publicar, ¿sí? Y en el día de San David de 1892, o sea, 7 meses después, el día de San David es el 1 de marzo, se hace el Steywood de los repollos, el famoso Steywood de los repollos, que es el alumbramiento de la muestra agropecuaria, que todavía se sigue haciendo en Gaiman. Sí. Esa es la primera. Ahí se escribe el texto Influencia de la madre en la familia. La cuestión es la siguiente. ¿Qué es lo que dicen los textos? Sí. Porque empezamos a preguntar a gente que entendía en galés que me empezara a traducir en principio con los títulos. Bueno, los textos le organizan la vida a la mujer hora por hora, día por día, semana por semana y temporada por temporada, porque así lo establece el calendario agrícola. Claro. Es decir, ¿qué tienen que hacer? Desde las 6:30 de la mañana hasta que se pone el sol. Todos los días, distintos, ¿no? Cada día con una actividad distinta. Entonces, pero no solamente hacia la mujer esposa, sino también a las hijas menores y depende de la edad. Hay una coordinación de los cuerpos, les enseñan a cómo coordinar los movimientos dentro de la unidad doméstica, dentro de la casa, para que sean más productivas. Esto que llama la atención, sí, se enmarca en la educación que hay, que el capitalismo, en la industrialización, provoca con lo que se llama el modelo taylorismo. El taylorismo es anterior taylorismo, después viene el fordismo, que es la línea de ensamblaje, y posteriormente el toyotismo, y hoy estamos hablando ya de post-toyotismo, que es otra forma de producción que tiene que ver con el Silicon Valley y todo lo demás. O sea, la idea era que no perdieran el tiempo y que optimizaran los movimientos. Claro, inclusive hasta los movimientos dentro de la casa. Dentro de la casa. Por ejemplo, les dice, no se los leo tal cual, pero es así. Mientras la madre limpia y ordena el fogón, la hija va a arreglar la pieza del hermano. Ah, ¿por qué? Porque los varones tienen que dormir solos. Las mujeres pueden compartir cama, ¿no? Son cosas ya prerrogativas que ya tienen los varones sobre las mujeres. Y se enseñan. Eso se enseña. Entonces, cuando suena la pava, dice el texto,
miren, emulando el sonido de la fábrica, ¿no? Cuando suene la pava, la madre tendrá que ir a terminar de batir la crema para la manteca, etcétera, etcétera. La hija deberá poner la mesa para cuando vengan los trabajadores del campo. Entonces, reconoce a los hombres trabajadores, a las mujeres no. ¿Sí? Pero no lo estamos diciendo como juicio y crítica de valor, sino cómo se fue. Es un testimonio fehaciente de cómo se fue convirtiendo lo masculino. Claro, lo masculino es una construcción, lo femenino también, ¿no? Y esa sociedad pasó acá. Y es fantástico. Entonces la pregunta fue, permiso, ¿esto fue así de la nada? No. Buscamos. Y entonces empezamos a buscar. Y resulta que me fijé y en miren, hablamos 1891, 1892, los voy para atrás. 12 años antes, 1879, el periódico previo a este, que fue en Brainiac, antes estuvo Ibrut era manuscrito, el Brainiac fue el primero que tuvo imprenta, que surgió, era periódico y tampoco era tan seguido. Semanario sería. Era una especie de, sí, el semanario era este. El otro era más salteado. Quincenario. Sí, quincenario, mensual, es más, y después por ahí 2 meses no aparecía, después volvía a aparecer, porque era el momento que había convulsión con el Estado-Nación entre los galeses. Recordemos que estos textos son siempre en galés, o sea que para lo único que, para el público que estaba dirigido, era para el galés. Era para el público galés. ¿Está bien? Entonces, a las que se trataba de crearle la conciencia de qué es masculino y qué es femenino, es a la sociedad toda galesa. Entonces, les decía, 13 años antes, 1879, hay un concurso de la Tres Rawson. Dice, Festival Tres Rawson, como así nos llamábamos nosotros aquí. Claro, y entonces, dice, punto 4, masculino y femenino. ¿Sí? Implicancias en el modelo, en la colonia rural. El premio era de presten atención, 1 libra y 10 chelines, la donación era de Lewis Jones. ¿Bien? Punto 5. Para mujeres. O sea, todo el otro era para varones. Sí. Quien discernía que era masculino y que femenino, era para varones. Punto 5. Las implicancias de un hogar feliz en la colonia. Para mujeres. Premio 10 chelines. Claro. El valor superlativo del trabajo del hombre, intelectual, físico, lo que sea, estaba planteado, estaba enseñado y estaba premiado y castigado. Claro. ¿Se entiende? Y el de la mujer así. Bueno, de esos textos no sé si se hicieron en forma oral. Recuerden que los stebus se hacían con luna llena para poder, si se extendían, tener luz. Claro. Por eso se llama el lunes blanco, se hacía para la época de Pentecostés, para quienes profesan el calendario litúrgico, saben que es más o menos mediados de mayo, por ahí. Y el otro es en agosto. Bueno, de eso no hay. Pero ¿qué pasa? En 1885, Lewis Jones envía a su hija a estudiar a Dolgellau, a Gales, porque los chacareros prósperos enviaban a sus hijos a tener educación secundaria. Los otros no, que eran la gran mayoría. Claro. ¿Está bien? Sí. Bueno, encontramos una carta escrita en 1888 donde Lewis Jones le dice: vaya poniéndose en su conciencia, la trataba de usted, Elena Morgan, está escrita acá en Puerto Madryn, en realidad la fechada, y para Gales, vaya poniendo en su conciencia que cuando venga, podríamos usted podría encarar una escuela de señoritas, tal cual como está estudiando allá. Y eso le hará un beneficio muy grande a las mujeres de la colonia. Ya hay un pensamiento, porque lo dice Lewis Jones ahí, está en el libro, que le dice, no solamente sería un buen negocio, sino que le haría un gran beneficio a las mujeres. Claro. 2 cosas. Por un lado, Lewis Jones, comerciante, le ve la pata. Y segundo, ¿qué está provocando? Los varones provocan que sean las mismas mujeres las que enseñen. Por lo tanto, en este librito que está traducido, permítame, cuando fue el sesquicentenario fue traducido, este librito, que se titula Para mujeres de la colonia, que es donde le enseñan a las mujeres a todo esto que yo le estoy diciendo,
empieza de los dos primeros a organizar el trabajo y el tercero a decirle, bueno, tus hijos no son tus hijos son de Dios, vos tenés que elevar el nivel, vos tenés que tener que tu marido venga contento y eso significa tu bendición, y etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo también tiene que ver con lo simbólico, no solo con lo material. Bueno, yo voy redondeando esto porque hay muchas aristas. Las bases de esto tienen que ver con lo económico. Y acá va el secreto. A ver si recordamos un poquito. 1891, 1892. Bien. Capaz que nos sorprenda con el dato que les voy a tirar. En 1890, entre agosto y noviembre de 1890, mundialmente se lo conoce como el momento de la crisis de la Baring Brothers, que era una banca en Inglaterra, en Gran Bretaña, que provoca un sacudón en el capitalismo financiero de todo el mundo occidental, digamos, ¿no? Era la que nos había prestado y el primer crédito. Claro. ¿Y saben por qué entró en crisis la crisis de la Baring? Porque Argentina entró en cesación de pago. Qué raro. Nunca visto. No me lo hubiera imaginado nunca. Nunca visto. Tanto es así que eso provocó que en Argentina la caída fuera del 54%, está Félix Luna, bueno, está desarrollado, ¿no? El 54% en la caída de los precios. Es decir, acá, vamos a vuelta a la colonia, se pagaba después de la cosecha. Se tomaban créditos y deudas con la compañía mercantil del Chubut, entonces te daban arpillera, insumos arado, lo que vos necesites, todo a cuenta, y se pagaba después de la cosecha. A ver, te pago cuando cobro. Claro. No sé si la tenemos. Bueno, es así. ¿Te suena? Te suena. Te pago cuando cobro, que es una modalidad de la localidad, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, pero miren cómo lo internacional repercute hasta lo más chiquito en la casa. ¿Qué pasó? Esa caída del 54% hizo que vos tomaras deudas por un valor y que cuando fueras a pagarla, tenías el 54%, se te había devaluado el 54%. Acá sobre todo había el tema libras, las libras esterlinas, los galeses trabajaban con libras esterlinas. Y todos los que habían tomado en pesos había caído. Pero resulta que pasaron 3 factores más. La aceleración por el puente del Poeta, 1889, y el puente Gendre, que lo paga el ferrocarril, más el ferrocarril, que saca más rápido la producción. La acumulación en la intensificación. ¿Qué significa esto? Que con los canales de riego entre 1880 y 1885, aquellos que te daban 10 semillitas en una espiga, gracias al riego, te estaba dando 17. O sea, había un aumento de casi 70-80% en 4 o 5 años del aumento de la producción. Sacarla más rápido. El otro tema para poder paliar la crisis es la prolongación de la jornada de trabajo. Pero en la agricultura no se puede prolongar la jornada de trabajo porque está el sol el que te media. El sol baja siempre. Sí, entonces, ¿saben quién armaba los calendarios? Berwin. ¿Sí? Desde 1888 hasta 1912 los armó Berwin. Entonces, y sí, eso está en Gaiman, lo pueden ver ustedes. En realidad dice día por día a qué hora sale el sol y a qué hora se termina. Van a ver 4:15 porque a las 4:30 de la mañana por el horario. ¿Eso qué significa? Significa que al entrar en crisis hubo alguien que tuvo que pagar el pato, vamos a decirlo así, redoblando esfuerzos. ¿Quién lo hacen? Lo hacen las mujeres. ¿Por qué? Esto no lo inventa Leonardo de Belia, lo dice en el periódico Davos, ¿no? Cuando se va a pagar la cosecha de 1890, que se levanta en 1891, febrero o marzo, es justamente cuando el Steingut dice, che, propongamos estos temas, orden familiar y organización de la familia. Para poder garantizar más producción en la casa, menos tiempos improductivos y poder paliar esa caída, ¿sí? Lo dicen así y además lo dicen así. Acá en el texto, en el diario. Hay 2 formas de paliar la crisis. Una es no vender la cosecha o venderla en oro. Y la otra es ahorrar en enseres, en comida, en ropa. Y ahí está.
Bien, voy a terminar con una fuente que es simultánea. Un señor, Jonathan Kerrigan Davis, viene a los 16 años, viene como maestro, pastor, viene soltero. 16 años. No tuvo chacra en propiedad, que es otra característica también muy importante de esta zona, porque acá no hay latifundios, no es como en la pampa húmeda, por eso hubo que se llevaban, digamos, la renta del terrateniente, sino todo quedaba acá, el excedente, por eso el surgimiento de capillas, hay muchas cosas para explicar. Les decía, Jonathan Kerrigan vino a los 16 años y se va en 1891, tras la crisis. Se va a Gales y da una serie de conferencias. Explica cómo es la producción, explica cómo es el cortejo, explica todo. Pero resumo con esto. Les da un consejo a los jóvenes de allá y dice: antes que nada, les aconsejo a los jóvenes que quieran aventurarse en Urafa, como era la colonia de Chubut, que primero y principal se consigan una esposa. Así que bueno, los invito a poder leer el libro. Está hoy en la Biblioteca Asensio de Beijón, en la Biblioteca de la Legislatura, próximamente en la Biblioteca del Centro Simón Antieco, del Centro de Veteranos de Guerra, de Combatientes, y bueno, y en la Casa acá de las leyes locales. Y está en Oñate. Y en Oñate también, porque hay que hacerle también un apoyo a los comerciantes que nos tiran una mano, nos dan un espacio en sus vitrinas para poder estar presentes. Bueno, ¿qué resultado tuvo finalmente para esa sociedad toda esa manda? ¿La llevaron a cabo? ¿Le fue positiva? ¿Qué objeto tenía? Por un lado vos estás diciendo que lo que se pretendía era, dadas las circunstancias económicas, ahorrar y superar la crisis. En el fondo ellos tenían miedo de no poder seguir estando aquí. Sí, no, el punto era que se estaba poniendo una sociedad muy cosmopolita, con la llegada de los inmigrantes italianos, españoles, con la presencia de instituciones del Estado Nacional, y estaban perdiendo un poquito la supremacía, tanto política, económica y social. No nos olvidemos que en 1889, en París, tuvo el trigo de la zona sur, en la chacra de Benjamin Brón, el premio al mejor trigo del mundo. Le dieron un diploma y una medalla. Él trajo el diploma, la medalla se la mandaban después, se la robaron en la aduana. Un cabrito. Qué raro. Está documentado eso. Y eso en 1889. Y en 1992, en Colombia, en Chicago, también premiado como mención de honor, el trigo de aquí, de nuestro querido valle. Entonces, todo esto da sus frutos, porque el ámbito de socialización de la mujer termina siendo la casa y la escuela dominical. Claro. Por lo tanto, hay trabajos genéticos, están citados, que no hay fuga de genes. Hay un trabajo que es complementario a tiene que ver, lo he dicho yo, que tiene que ver con matrimonios, viudez y segundas nupcias, que hace que la mujer no salga. Tanto es así que estos libros que yo les mostré, para mujeres de la colonia, dice que no es bueno que la mujer salga de la casa, que siempre tiene que estar a mano cuando se la necesite. ¿Y por qué? Porque precisamente esto, con los dos puentes nuevos, con los puentes que se hicieron sobre los canales para poder sacar el trigo, porque antes, no nos olvidemos que la columna vertebral era el río. Claro. La columna por donde salía la producción era el río. A partir de 1888, con la terminación del ferrocarril, empieza a ser el todavía inexistente Trelew, ¿no? Empieza a ser para allá. Punta de rieles. Entonces, todo donde circulan los productos también circulan las personas. Si circulan las personas pueden circular las mujeres y las mujeres se pueden casar con otra gente que no sea la de la colonia. Exacto. Y más sobre todo si empieza a haber en Punta de Rieles una ciudad que empieza a ser creciente, pujante. Entonces, son también textos de sujeción. Y eso, que redondeo con esto, se desarrolla de una manera vertiginosa hasta 1899. La inundación cambia
drásticamente. Hace un antes y un después. Hace un antes y un después. Encima, 3 años después, 1902, otra más. 1905, otra más. Y después ya con la apertura del Canal de Panamá y el inicio de la Primera Guerra Mundial, se cambia ciertos paradigmas y algunos elementos económicos que hacen de la colonia, la siguen haciendo importante, pero el tiro de gracia se lo van a pegar en 1949, cuando el gobierno nacional subsidia el trigo de la pampa húmeda y prohíbe ¿cómo se llama? La siembra del trigo al sur de paralelo 42, cambiándolo por alfalfar para poder darle de comer a las ovejas de los estancieros. Pero eso es otra historia. Exactamente. A ver, este manual entonces ha sido concebido por quienes detentaban el poder, que eran los apellidos ilustres que conocemos. Exactamente. Dentro de la colectividad galesa. Eran, más allá de los nombres, eran los pastores, los jueces de paz, los encargados de proponer los temas de los esteibos y los jurados de los esteibos, porque eran los mismos. Eran los que tenían en manos, eran los directores del ferrocarril, de la compañía de irrigación, de la compañía mercantil del Chubut. Eran los que iban como auditores del consejo a ver qué se estaba enseñando en las escuelas. Por lo tanto, hasta el intento propio de la escuela de señoritas, que funcionó 2 años, después dejó de serlo porque era más práctico que las mujeres tuvieran en casa el manual que sacarlas del ámbito doméstico, que fueran a la escuela y que volvieran. ¿Se entiende? Con la movilidad. Era mucha exposición. Era, claro, primero la exposición, una pérdida, ¿qué se quería evitar? Justamente, que salieran del ámbito doméstico para que reprodujeran más ahí. Y el último texto de la influencia de madre en la familia lo dice, a las mujeres hay que hacerle enseñar, lo dice tal cual, a cocinar, a coser, a planchar, a limpiar, a cantar y a dar algunos brincos en algunas, a tocar el armonio, por si alguno tenía armonio, y a dar algunos brincos así, en alguna danza. Eso es, digamos, eso se enseñó y se leyó, y lo digo y después, a medida que fuimos presentándolo en el Valle, hubo personas que me decían, pero esto sucedía también en la década del 60, con mis tías, no sé qué cuánto. O sea, ese hábito se prolongó. Se prolongó. O sea, esa sociedad, los descendientes de esa sociedad se produjo y se reprodujo. Con ese proyecto, ese modelo, por así decirlo. Es la teoría de la reproducción social. ¿Y cómo repercute hoy? O sea, ¿cómo cayó? Mirá, de los distintos lugares, entre Belling se armó debate positivo, porque entendimos que la propuesta no es vos sos bueno, vos sos malo, no, porque si no es un juicio anacrónico, fuera de tiempo, sí. Pero sí para conocer el protagonismo que tuvieron las mujeres en el sustento de la crisis más importante que tuvo mundial. El mundo entró en crisis y acá lo sostuvieron las mujeres. Sí. Porque así se produjo. Por decisión de los hombres. Por decisión, claro, ¿no? Porque hasta la poesía dice, yo quiero, las poesías que se publicaban y se cantaban y se premiaban, dice, yo quiero la mujer que acune que amaque la cuna infante, que sea madre. O sea, todo es digamos, engloba cuando se llama estructura del aspecto la superestructura y la estructura de una organización social, y todo apunta a eso. Entonces no hay forma de que puedan salir. Y otra de las cosas que me parece que surge claramente es que ese grupo predominante que toma estas determinaciones, que analiza, que diagnostica, que determina, este sería el camino, claramente quería mantener cerrado ese grupo social con la menos incidencia posible del entorno. Sí, es más, en 1907, 1908, por ahí hay una carta de Berwin que dice, una sugerencia de Berwin en el Draught, dice, escriban y manden postales en galés, que nuestro idioma es lo suficientemente hermético, porque se acuerdan que,
hagamos el ejercicio, para hoy mandar una foto, un WhatsApp es algo difícil, pero ¿se acuerdan cuando mandaban, alguien se iba de viaje y te mandaban una foto del lugar donde estaban? Claro. Ya eran las fotos preestablecidas y uno escribía algo atrás, y eso había que cuidarse lo que ponía porque eso lo verían todos, porque no iba dentro de un sobre. Claro. Bueno, acá cuando pasaban los fotógrafos, tac, 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 atrás dice, y Bergman dice, cuando manden una foto, ustedes no tengan miedo de escribir en galés, porque es lo suficientemente hermético para que nadie lo entienda hasta que llegue a Gales. Y dos cosas más. El galés, propiamente acá, cuando dice no, porque vinieron a cuidar su idioma, sí y más o menos. Porque acá se cambió la pronunciación de la F por la B corta, que fue adrede, para poder distinguirlo del galés de otro lado. Y además, como lengua viva, se encriptó y tuvo un desarrollo propio. Tanto es así que hace poco se siguen haciendo estudios lingüísticos desde Gales en nuestra zona, ¿no? Interesantísimo. Nuestra zona es rica en historia. Podemos hablar de la historia local y referirnos a la historia internacional. Y si querés saber qué pasó en la historia internacional, como la pandemia de Rusia, que fue la que provocó que el zar le pidiera la plata a la Baring y la Baring le pidiera a Argentina, en 1888, podemos saber de historia internacional hablando de economía del Valle Inferior del río Chubut y de Tres Ríos. O sea, que en aquella época la globalización existía, Siempre. nada más que tardaban tanto en llegar las comunicaciones que no nos dábamos cuenta. Y claro, pero todo, digamos, cuando empezó a armarse este mundo de redes de mercados y de transportes y todo ese tipo de cosas, donde vos producís trigo en estas latitudes y lo vendés en Liverpool, ¿no? O lo vendés en Buenos Aires, y de ahí se iba a Liverpool. Lo que le pasaba a una hilandera, miren ustedes, lo que le pasaba a una hilandera en Liverpool, que es algo que comparo y llega, que trabajar 8 horas más lo que trabajaba en la casa, es exactamente lo que hacen acá, le ajustan el trabajo a la mujer aquí en la economía. Bien, aplauso para Javier. Gracias por la atención. ¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó reunir toda la documentación? Después esto hay que sentarse y escribirlo, ¿no? Sí. La verdad, yo comencé, esto fue en 2000, como les dije, en 2009 empecé con una primera ponencia que fue en Trevelin, la titulé ¿Qué pretende usted de mí? Mujeres en la división sexual del trabajo. Por suerte largué con eso. Solamente, soy honesto, simplemente me habían traducido los títulos. No sabía qué es lo que decía el contenido, pero ya por los títulos uno más o menos sabía que se podía... Después tuve un problema personal familiar que me demoró casi 4 o 5 años. También traté el problema del idioma, fue muy importante. Di con gente muy buena que me iba con mucha voluntad y cariño, me traducía parcialmente o una carta, porque traducir todo era complejo. Y después sí, la verdad que fue un golazo, que para los 150 años la biblioteca del Sesquicentenario, que se llama T.G. Roberts, hizo traducciones de fuentes. Y en esas fuentes que una persona que me había escuchado en aquella ponencia del 2009 le había quedado como bichito picando de lo que yo había dicho, dijo, bueno, esto hay que traducirlo. Lo mandaron a traducir, se produjo en castellano y a partir de ahí se disparó, ¿no? Así que bueno, eso fue, y el libro me llevó como la tesis casi 1 año y medio, después sí, quemándose las pestañas para armarlo, pero bueno, eso. Y después compilarlo, ¿no? Compilarlo, ¿Cuántas páginas tiene el libro? Y el libro tiene 185, la tesis tenía casi 350. Hubo que recortar y pulir y además hacerlo, y le falta, honestamente, le falta, digamos, pulirlo más para hacerlo mucho más accesible, claro. Pero bueno, este es el ejercicio que hay que ir haciendo. Bueno, como hacemos habitualmente, le vamos a pedir al presidente del Consejo Deliberante que te salude, que te dé ya no la bienvenida, pero un poco la devolución de esto, y vamos a invitarlo después a los concejales también, porque te vamos a entregar la declaración y demás. Bueno, muy bien. Presente de declaración. Bueno, el agradecimiento por participar. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Un honor, la verdad, a nosotros
doble honor también Pongamos así para que contar con los presentes. La verdad que muy interesante todo. Estaba atento yo a Normita. Sí, dije, Norma te salta Una la persona que trabajó tanto en la cuestión de género y por supuesto su amplitud, digamos, hace que todos entendamos lo que Sí, interesante. me quedaron algunas dudas, digamos, la verdad que interesante para seguir indagando una cortita nomás el modelo, lo armaron acá, lo trajeron así el modelo de... Muy buena pregunta. El modelo de Linus Morgan y de esta M lo traen de Gales. O sea Porque que, están así, mirá, un aporte más, que es la que gana, M, que viene por temas de salud. Ustedes saben el problema de la polución allá, en las minas de carbón, entonces viene por el tema de salud. Dice que, escribe que las casas tendrían que tener orientación mirando al sur. Y sabemos acá que no. ¿Por qué? Porque se enseñaron en el hemisferio norte y ella reproduce lo que le enseñaron, no lo piensa. bien, ¿Me explico? una prueba. Es una prueba, ¿entendés? Entonces, es el modelo capitalismo de ese momento que llega a las periferias que producen para mandar sus productos allá. Y la cuestión del idioma, Raúl, nos lo dijeron los chicos que vinieron, que ahora vienen pronto, otro grupo más. ¿Te acordás que hace 10 años atrás se hizo un hermanamiento? Sí, con Festival. Entonces, de vez en cuando viene gente y nos contaban el tema del idioma, porque lo charlaban con Fede y con María Rosa, la diferencia del idioma y que todavía se está analizando y estudiando desde Gales acá, esa cuestión que evidentemente se tuvo que modificar o trastocar, digamos, por una cuestión, bueno, que un poco la contaste vos hoy. Pero, nada, Leo. Gracias por este espacio y para mí es un honor, yo les quiero decir, él fue alumno mío en la 129 y Teresa también tiene su círculo de vuelta, así como Bruno también que fue alumno mío en el Mario Ciudad. Bueno, gracias una vez más por este No, espacio. gracias. Es muy interesante Y realmente. ahora vamos a invitar a la gente de la biblioteca para recibir precisamente los ejemplares. Bueno, con esto que sea como un pájaro, Bien. que vuelen y lleguen. Yo sé que la obra que hacen ustedes desde hace muchos años. La verdad los felicito a la biblioteca que llega a lugares que a veces que nosotros no pensamos. Nos contaba Luis Ornel que con ¿ciento cuántos? 110 socios le podemos dar una manito haciendo también una publicidad para que se asocien cada vez más. Bueno, así que bueno, y esto que vaya al patrimonio de la biblioteca para que llegue a todos sus asociados y a aquellos que público general. Bueno, muchas gracias. No, gracias por la obra que hacen. Muchas gracias. Y ibas a hacer Sí, una donación. sí, ahora. Porque me puse celoso, vi la vitrina Está quedando ya. cada vez más linda esa biblioteca. Bueno, que para que llegue, sobre todo, no solamente para las chicas de la casa, sino para los hombres también de la casa, que tenemos que remar, cambiar muchas cosas de nosotros. Ah, no. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, y una vez más a Raúl yo quisiera agradecerle. Ah, bien. A él no le doy un libro porque ya se lo di y se lo dediqué cuando fuimos a la le agradezco que me haya tenido en cuenta y para mí es un honor, una vez más lo digo, no me canso, porque Rawson fue el lugar donde yo elegí vivir. Y me ha dado familia, casa, comida y muchos años. Los novios saludan en el atrio. Muchas gracias a Antigüedad. Hasta la próxima.